Hola, ¿qué tal, estimados jóvenes? Te saluda el profesor Roberto Lira, docente de física matemática de Pixuki Max-RL. En este video de hoy quiero explicarte de manera fácil y sencilla cómo demostrar la semejanza de triángulo utilizando el criterio ángulo-ángulo. Para esto es importante recordar que dos triángulos son semejantes si tienen dos pares de ángulos congruentes de igual medida. También es importante que veas el video relacionado con el teorema de Tales a fin de que comprendas que son ángulos correspondientes, que son ángulos opuestos por el vértice, y cuando dos ángulos son alternos internos, alternos y externos. Para la demostración de las semejanzas de triángulo ángulo-ángulo, es importante también identificar la hipótesis y la tesis en el enunciado del problema o de los ejercicios que te propongan. También tienes que ocupar la figura como un recurso auxiliar para identificar cada afirmación y señalar la importancia del orden en que se escriben los vértices de los triángulos al establecer la semejanza. En este primer problema vamos a demostrar la semejanza de triángulos utilizando el criterio de semejanza ángulo-ángulo. En la figura tenemos que el ángulo DAB es igual al ángulo DEA y ese también es igual al ángulo B. Esa es una de las premisas que se nos da en el problema. Entonces, al final vamos a demostrar que el triángulo AED es semejante con el triángulo CBA. A continuación, te lo voy a explicar. Ya verás qué fácil es. La hipótesis, leemos detenidamente el problema y podemos observarla al inicio del enunciado que el ángulo DAB es igual al ángulo DEA y eso es igual al ángulo B. Esa es la hipótesis. Y la tesis, lo que queremos demostrar es que el triángulo AED es semejante con el triángulo CBA. Y de esta forma identificamos la tesis y la hipótesis en el enunciado del problema. Ahora vamos a demostrarlo, los pasos y la justificación. En el número 1 tenemos que el ángulo DEA es igual al ángulo CBA, que es igual a 90 grados. Esa es la primera hipótesis. Podemos comprobarlo en la figura que nos dice que el ángulo DEA mide 90 grados y el ángulo CBA también mide 90 grados. Por otra parte, el ángulo DAB también mide 90 grados. Eso sería una segunda hipótesis, que el ángulo DAB es igual a 90 grados.
Un tercer paso es que el ángulo DAE más el ángulo EAB, eso nos da 90 grados por suma de ángulos y el paso 2. Lo podemos comprobar que el ángulo DAE sería este ángulo, sumado con el ángulo EAB. Estos dos ángulos sumados me tienen que dar 90 grados. Un cuarto paso es que el ángulo EAB sumado con el ángulo ACB también nos da 90 grados por ángulos interiores de un triángulo. Esa es una propiedad. Lo podemos verificar aquí en el triángulo que este ángulo EAB, si lo sumo con el ángulo ACB, es decir, estos dos ángulos, me van a dar 90, que sumado con este tercero que es de 90 grados, se cumple que la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. Luego, como estas dos condiciones dan 90 grados, puedo igualarlas. El ángulo DAE más el ángulo EAB es igual al ángulo EAB más el ángulo ACB por los pasos 3 y 4. Aquí podemos cancelar este ángulo es igual a este. Me quedaría que el ángulo DAE es igual al ángulo EACB. El ángulo DAE es igual al ángulo ACB. Cancelando, el ángulo EAB en 5. La condición 1 y el paso 6, tengo que aquí hay dos ángulos iguales y otro par de ángulos iguales. Por lo tanto, el triángulo AED es semejante al triángulo CBA por el criterio de semejanza ángulo-ángulo y los pasos 1 y 6. Y de esta manera hemos demostrado que el triángulo AED es semejante con el triángulo CBA. A continuación vamos a demostrar a través de las semejanzas de triángulos utilizando el criterio de semejanza ángulo-ángulo. Dice el enunciado: en la figura, si PQ es paralela al segmento RS, entonces el triángulo PTQ es semejante con RTS. Aquí tenemos una premisa muy importante que sería
en este caso la hipótesis que el segmento PQ es paralelo al segmento RS. Y la tesis es lo que queremos demostrar, que el triángulo PTQ es semejante con el triángulo RTS. Esta premisa que me dice que PQ es paralela al segmento RS me permite establecer que el ángulo R es congruente, es decir, tiene la misma medida que el ángulo P. Y esos reciben el nombre de ángulo correspondiente. La hipótesis inicial que tenemos es que PQ es paralelo, el segmento PQ es paralelo al segmento RS. Si el problema no me hubiese dado esa condición, yo no podría asegurar que el ángulo P es igual al ángulo R. Por lo tanto, si el ángulo P, dada esta condición, es igual al ángulo R, y esto es por ser correspondiente, y el paso 1. Un tercer paso es que el ángulo T es igual al ángulo T, es decir, el ángulo T del triángulo PTQ es el mismo ángulo para el triángulo RTS. Esto es común en el triángulo PTQ y el triángulo RTS. Y si tenemos dos pares de ángulos iguales, puedo concluir que el triángulo PTQ es semejante con el triángulo RTS por el criterio de semejanza ángulo-ángulo. Y los pasos 2 y 3. De esta manera hemos demostrado cuando dos triángulos son semejantes utilizando el criterio de semejanza ángulo-ángulo. Nos veremos en el próximo video. Saludos, estudiantes. Muchísimas gracias.